Buenas tardes, mi nombre es Aura Rita Navas Hernández, soy estudiante de Administración de Empresas de cuarto semestre. Esta materia de legislación laboral me correspondieron 4 temas, que es el concepto de trabajo, las características del trabajo, duración del contrato y modalidades del contrato. El contrato de trabajo se llama contrato de trabajo a un documento legal que se formaliza como un acuerdo entre patrono y empleador. Este determina obligaciones, pero también derechos de parte y parte, y por el cual también se prestan unos servicios y el empleado recibe una remuneración monetaria. Eso se debe hacer bajo la norma de la ley, porque de lo contrario, si no se hace bajo la norma de la ley, ninguno de los dos puede reclamar legalmente. Las características del contrato de trabajo son varias. Es el acuerdo que tiene el empleador con el empleado, permite que hayan servicios a cambio de una remuneración económica. Lo pueden firmar mayores de 18 años, menores de 16, emancipados, que quiere decir que la emancipación son los muchachos o los jóvenes o las personas que son mayores de 16 años y que están legalmente, viven independientemente de sus padres. Los pueden firmar también jóvenes mayores de 16 años, menores de 18 con plena autorización de sus padres. Tienen jornadas laborales, se puede manejar, se puede formalizar de manera escrita o verbal y de igual manera tienen la misma legalidad. Establece también periodos de prueba donde se adquieren obligaciones y derechos de parte y parte, tanto del empleado como el empleador. Modalidades del contrato. Se basa en el artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo. Este estipula que el contrato puede ser verbal o de forma escrita. No requiere solemnidad. La solemnidad en un contrato quiere decir que es una forma exigida por la ley para que un contrato sea válido, por lo tanto este no lo solicita. Existen varias modalidades de contrato, existen 4. Es el término indefinido, el término fijo, obra o labor y el transitorio. El término indefinido, pues su trayectoria es el tiempo no limitado, la duración puede ser de meses o de años. El término fijo es aquel que no sobrepasa, es inferior a un año, por periodos de 3 a 4 meses y puede ser renovado tantas veces como el empleado y el empleador lo determine. Existe el de obra o labor, que es el contrato que no admite renovación, que la persona está contratada por una labor y su vínculo laboral dura el tiempo que dure la obra o hasta que se termine la misma. El transitorio es aquel que su durabilidad no es mayor a un mes y no tiene ningún tipo de vínculos laborales con el empleador. La duración del contrato, su durabilidad se clasifica según su número de participantes y según su celebración y se puede dar de manera definida o por duración determinada. Se maneja de manera temporal, se maneja indefinida, tiempo completo, tiempo fijo o hora labor, como lo estábamos aclarando anteriormente. Bueno, espero haber despejado las dudas frente a estos 4 temas que tuve. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, en esta hora les voy a hablar sobre 3 temas muy importantes, los cuales son la suspensión del contrato de trabajo, la terminación del contrato de trabajo y la terminación del contrato de trabajo unilateralmente. Primero, suspensión del contrato de trabajo. Esto lo menciona el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual menciona que es la interrupción temporal de la prestación laboral, sin que por ello se extinga el contrato de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo contempla la posibilidad de que el contrato de trabajo sea suspendido. Esto lleva al cese temporal de las obligaciones del empleador y el trabajador. A continuación, vamos a mencionar algunas causas por las cuales puede ser suspendido un contrato de trabajo. Primero, suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Esto es en el caso cuando por un accidente o evento natural le resulta imposible al trabajador poder laborar o ejercer sus funciones, caso el cual el contrato de trabajo no se termina pero sí se puede suspender. Segundo, suspensión del contrato de trabajo por muerte o inhabilitación del empleador. Esto aplica para el caso de las personas naturales y lo menciona el numeral 2 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual menciona lo siguiente, que por la muerte o la inhabilitación
del empleador, cuando éste sea persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria la suspensión temporal de las actividades y asimismo del contrato de trabajo. Tercero, suspensión del contrato de trabajo por suspensión temporal de las actividades de la empresa. Esto lo menciona el numeral 3 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual dice lo siguiente, que por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas, pero cabe resaltar que esto solo se puede suspender mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo. Cuarto, suspensión del contrato de trabajo por sanción disciplinaria. El contrato de trabajo puede ser suspendido como consecuencia de una sanción disciplinaria impuesta al trabajador, según sea el procedimiento que se indique en el reglamento de trabajo. Quinto, suspensión del contrato de trabajo por detención preventiva del trabajador. Esto lo menciona el numeral 6 del artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional, que no exceda de 8 días, por cuya causa no justifique la extinción del contrato de trabajo. Sexto, suspensión del contrato de trabajo por huelga del trabajador. Esto lo menciona el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual dice que la huelga puede suspender el contrato de trabajo siempre y cuando sea legal. Si es declarada ilegal, la consecuencia es la terminación del contrato de trabajo si el empleador así lo decide. A continuación vamos a hablar sobre el segundo tema, que es la terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser terminado, ya sea por pacto expreso entre las partes, por una disposición legal, por justa causa, unilateralmente o sin que exista justa causa. A continuación vamos a mencionar algunas causas para terminar un contrato de trabajo. Por causa legal. Esto lo menciona el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual dice que el contrato de trabajo se termina sin necesidad de que una de las partes haya incumplido y por consiguiente en general no se genera ningún pago o indemnización, por cuanto la terminación obedece a una disposición legal. Causas justas para que el empleador termine el contrato de trabajo. Primero, haber sufrido engaño por parte del trabajador al momento de presentar certificados falsos. Segundo, grave indisciplina en que incurre el trabajador en sus labores. Tercero, todo daño material causado a los edificios, obras, maquinarias, materias primas, etc. por parte del trabajador. Cuarto, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa. Quinto, que el trabajador revele secretos o asuntos de carácter reservado de la empresa. Y sexto, el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. A continuación vamos a hablar del tercer tema, que es la terminación del contrato de trabajo unilateralmente. ¿Esto qué significa? La terminación del contrato de trabajo unilateralmente es una prerrogativa de carácter sustancial y que tiene como fin extinguir de manera prematura el vínculo jurídico creado con ocasión del incumplimiento. Sin embargo, la misma legislación establece algunas causales justas de terminación del contrato de trabajo, las que debe darse a conocer al trabajador si es el patrono quien hace uso de ellas al momento del despido. Como por ejemplo, todo vicio del trabajador que perturbe el establecimiento o cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al patrono, o cualquier acto del patrono que induzcan al trabajador a cometer un acto ilícito, entre muchos más. Bueno, estos son los tres temas que les quería hablar en esta hora. Espero les interese y les sirva de mucha ayuda. Buenas tardes, mi nombre es Elvira Muñoz y mis temas a seguir son los siguientes. Indemnización por despido injusto. El artículo 64 señala que la relación laboral culmina cuando una de las dos partes unilateral decide concluir con dicha relación. Es decir, este motivo debe ser manifestado en el momento de extensión laboral y no debe ser cambiado sin causa justificada.
El patrono indemniza al trabajador según lo estipulado en el Código de Comercio colombiano, es decir, contrato de trabajo indefinido. En este caso, el indemnizado será por el valor de los salarios correspondiente al Código de Comercio. Significa que por el tiempo definido en el contrato, la indemnización será por 45 días básicos del salario a trabajadores por medio de un año de servicio. Indemnización por falta de pago. La ley 789 está enfocada en trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Implica si los trabajadores con menos de un año reciben 30 días de salarios básicos y por más de un año reciben 20 días más 30 días de salarios básicos. Asimismo, el trabajador gana más de 10 salarios mínimos o proporcional. Relación de trabajo. Para celebrar un contrato de trabajo se requiere del consentimiento de las partes, patrono y trabajador, el cual debe poseer el fin lícito. Esto implica que el contrato, esto puede ser bajo la dependencia. Ordenación, tal como el artículo 24 del Código de Trabajador expresa, se presume que toda la relación de trabajo está registrada por un contrato. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Ramírez Peñaranda. Les voy a hablar sobre el periodo de prueba en un contrato de trabajo. Tal como lo señala el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo, el periodo de prueba es la etapa inicial del contrato laboral, durante la cual el empleador busca validar y apreciar las actitudes del trabajador. Del mismo modo, por parte del trabajador, se busca verificar si el tiempo del trabajo para el cual fue contratado cumple con sus expectativas y si las condiciones son de su conveniencia. El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario de los servicios se entienden regulados por las normas reguladas del contrato de trabajo. En el contrato de trabajo de los servidores domésticos se presumen como periodo de prueba los primeros 15 días del servicio. El periodo de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento sin previo aviso. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones sociales. Les voy a hablar ahora sobre el artículo 81, definición del contrato de aprendizaje. Es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar servicio a un empleador a cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación profesional, metódica y completa del arte o oficio del cual se desempeña, en el cual ha sido contratado en un tiempo determinado. Se le pague el salario convenido. En el artículo 82, la capacidad que se le da en el contrato de aprendizaje a las personas menores de 14 años que han completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos en los mismos términos y con las restricciones de que trata el Código de Trabajo. En el artículo 87 tenemos la duración del contrato de aprendizaje, que no se puede exceder a 3 años de enseñanza, ni el trabajo alterados, ni en periodos sucesivos, para cual
no se debe hacer ningún arte o oficio, el cual deberá pactarse por el término no previsto para cada uno de ellos en sus obligaciones o oficios que serán publicados por el Ministerio de Trabajo. También tenemos las obligaciones de las partes. Son obligaciones de las partes, son obligaciones del empleador poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en lo contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Procurar a los trabajadores locales apropiados, elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud del trabajador. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedades. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberán mantenerse los necesarios según la reglamentación de las autoridades sanitarias. Pagar la remuneración pactada también en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias, a sus sentimientos. Considerar al trabajador la licencia sanitaria para su registro de sus labores. El sufragio significa elección mediante votación entre varias que se presentan como candidatos, o voto o opción tomada por alguna de las personas, especialmente en materia, o también la opción tomada por alguna de las personas consultadas especialmente en materia política, y para el desempeño de cargos o de oficiales transitorios de forzosas aceptaciones en caso de grave calamidad doméstica de vida comprobada, para desempeñar en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, o para asistir al entierro de sus compañeros o familiares, siempre que avise con debida oportunidad al empleador o a su representante legal. Y en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten. En las obligaciones también tenemos que cumplir el reglamento y mantener el orden, la normalidad, el respeto de las leyes. En las obligaciones también tenemos considerar al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad. Primero, de afinidad civil, una licencia remunerada por luto de 5 días. 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral.
el tiempo del hecho deberá mostrarse debidamente mediante un documento expedido por la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. Y dentro de la calamidad tenemos también el beneficio de que la EPS tendrá la obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia. También tenemos que conceder en forma oportuna a una trabajadora en estado de embarazo la licencia remunerada, la licencia consagrada en el numeral 1 en el artículo 236, de forma tal que empiece a disfrutar de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable de parto, según decisión de la futura madre, conforme al certificado médico al que se refiere el numeral 3 del artículo 236. Esos son relevantes que han renovado de la reforma procesal, refiriéndonos a las obligaciones patronales y las recomendaciones alrededor de ellas. Sin embargo, el día de hoy queremos recordarles la otra cara de la moneda y refrescar que existen obligaciones básicas para todo colaborador dentro de un contrato de trabajo. También les quiero hablar sobre las prohibiciones del trabajador. Un trabajador no debe presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. También sustraer de la fábrica o taller o establecimiento los útiles de trabajo o las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Hacer o autorizar o tolerar propagandas políticas en los sitios de trabajo, usar los útiles o herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Estos dos deben cumplir las leyes laborales que establece la ley, así no podrían generar un desorden social, ya que si ellos son protegidos por la misma ley, sus derechos y obligaciones